Radio Católica Internacional Templaria. Y la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo presenta clases de teología de la Escuela de Formación Permanente Católica de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Hoy vamos a introducirnos en la cuarta materia, en el cuarto tema, la metafísica. Así que vamos a prepararnos para introducirnos. Vamos a ver la introducción de lo que es la metafísica. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Quienes habla es Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con estas clases. Estas clases que, bueno, esperemos que sean del agrado de ustedes y que la vayan comprendiendo y entendiendo. Claro, gran parte depende de mí, si realmente me estoy explicando bien. Escuchan al fondo esta melodía que es de Bellón y se llama Horizonte. Y tiene que ver mucho con la metafísica, porque es un tema que se coloca y tiene que sobre la metafísica. Cuando yo preparo estos temas, incluso me asesoro, mira, cuál es la música más adecuada, que tiene que ver con la metafísica, cuál es el símbolo. Incluso, si ustedes pueden observar el flyer o la miniatura, pueden observar que hay muchos símbolos. Y son símbolos metafísicos, sí. Y muchos dirán, pero wow, ahí aparece el ojo que todo lo ve, el de los masones. No. Cuidadito, no es el ojo de los masones. El triángulo con el ojo, conocido como el ojo de la providencia o el delta luminoso, es un símbolo que tiene una historia previa y más amplia que su adopción de la masonería. No es exclusivo de la masonería. Origen y simbolismo cristiano. El simbolismo fue ampliamente utilizado en el arte de la iconografía cristiana, por supuesto cristiana católica, ¿no? Desde el Renacimiento, mucho antes de que lo tomaran los masones y la gente lo mal asocia con la masonería. El significado metafísico teológico de este símbolo que dice el ojo de la providencia o el del delta luminoso o el ojo que todo lo ve, representa la omnisciencia, la omnipresencia de Dios Padre y su vigilancia constante sobre la creación, conocida como la divina providencia. El ojo simboliza la omnivisión, o el ojo que todo lo ves, o sea, el ojo de Dios. El triángulo representa explícitamente a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por supuesto, en el contexto cristiano. Es común encontrarlo en las iglesias, catedrales, en los vitrales, en el arte sacro cristiano católico, a menudo rodeado de rayos de luz, simbolizando la gloria y la luz de Dios. Bueno, buena introducción para irnos ambientando sobre este particular, ¿no? Bueno, podemos entonces concluir que el símbolo es un arquetipo antiguo con raíces en el ojo de Horus egipcio, sí señor, y fue adoptado
por varias culturas. Incluso los hebreos, los judíos, cuando tuvieron con los egipcios, incluso lo adoptaron. Y ahí vino toda esa secuencia hasta llegar a nosotros, los cristianos, ¿no? Su presencia en la metafísica y en la iconografía cristiana de la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo, se basa en el concepto de la providencia divina y la Trinidad, por lo que es un símbolo cristiano legítimo, que posteriormente, bueno, lamentablemente fue robado por otros contextos, incluyendo la masonería, donde, bueno, si se quiere, ellos le dieron su propio significado. Así que, bueno, antes de que hagan los comentarios y se escandalicen, yo me he adelantado un poco a esto. Bien, vamos entonces a ponernos en presencia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta nueva clase, esta nueva materia, recordándole que, bueno, es muy probable que entremos en vacaciones, aunque este audio se va a utilizar siempre para las materias, entonces no puede coincidir con las vacaciones que vamos a dar de sembrina. Pero bueno, los que están ya comenzando, actualizándose con nuestra materia. Bien, nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una sola persona, y vamos a hablar de la metafísica y, por supuesto, de la fe cristiana de la Iglesia Católica. La metafísica, mis queridos hermanos, es una rama de la filosofía. Cuando veamos filosofía, vamos a ver también nuevamente la metafísica, pero la hemos incluido en la teología sistemática en este primer semestre, porque van a ver cómo se relaciona con las 5 vías que nos llevan a Dios, y tiene que ver con metafísica esto. Y esta rama de la filosofía, ella estudia la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad, ¿sí? De la realidad. Esa realidad que es palpable y la que no es palpable, la que vemos y la que no vemos. Ella busca responder, contestar a las preguntas más profundas, que es el ser, por qué hay algo en lugar de nada y cuál es la causa primera de todo. Ya no huele a las vías, ¿verdad? A las vías del encuentro con Dios. Y me acuerdo que cuando uno ve religión, que uno daba las clases de religión en primer año, o en las preguntas que nos contestaban, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Eso, que muchos dicen, no, que es antropología y es filosofía. Bueno, es filosofía, sí. Tiene mucho que ver con la metafísica. Entonces, para nuestras materias, lo que estamos viendo nosotros, para la teología cristiana católica, la metafísica no solo es una herramienta filosófica, sino un camino bien usado. Puede llevar a la comprensión de verdades sobre Dios como el ser subsistente, o sea, el ser por esencia. Y evidentemente la creación. La creación. Uy, 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 uy. Desen cuenta. ¿Cuál es el concepto clave? El concepto clave es el ser. El ser. Y es el concepto del cual se centra la metafísica, es el ser. Y para entenderlo de una forma sencilla. La metafísica clásica, o sea, la de Aristóteles, la de Santo Tomás, el ser es lo que es, el acto de existir, es lo que se hace que algo sea real. Un ejemplo cotidiano que les voy a dar acá, porque tenemos que colocar esos ejemplos que nos puedan a nosotros ambientar, ¿no? Ese ejemplo cotidiano es por lo menos una manzana.
y una silla son diferentes, pero ambas son, o sea, existen, están allí. El ser es esa cualidad común a todo lo que existe. Entonces, desde la óptica cristiana católica, la existencia misma de todo lo que vemos es un don, una participación del ser por excelencia, o sea, Dios. Dios como el ixum exe subsistem. O sea, ¿qué significa esto? Esto es latín, ¿no? La teología cristiana católica, especialmente con Santo Tomás de Aquino, usa la metafísica para afirmar que Dios es el ser mismo subsistente, ¿no? Ixum exe subsistem, o sea, el ser mismo subsistente. O sea, Dios no tiene ser. Él es el ser. Su esencia es existir. Él es la causa primera de todo. La revelación luego la sigue, o sea, el ser mismo, el subsistente, y luego la revelación, porque ese ser se revela, porque no lo conoceríamos si no se revela. Y aunque no se revelase, no quiere decir que no exista. Eso es lo que le pasa a los ateos. No porque un ateo no crea en Dios, no haya sentido a Dios o no lo haya conocido, no quiere decir que no exista. Porque Dios es el ser mismo subsistente, el ixum exe subsistem. Entonces Dios toma la iniciativa. Él se revela. Porque esto se refleja en el nombre que Dios le da a Moisés. Por eso que es importante. Él le dice Yahvé. Él no está diciendo Jehová, no. Su pronunciación correcta es Yahvé. Y la pronunciación correcta, metafísica, es Yahvé, que significa yo soy el que soy. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Este nombre se interpreta como la afirmación de Dios de ser el ser absoluto e incondicionado. El ser incondicionado. Entonces, la metafísica, como segundo punto, ella está en las fuentes de nuestra fe, en las fuentes cristiana católica. Y ya yo voy a hablar más adelante, en otra parte, sobre la diferencia entre la metafísica cristiana católica y esa metafísica de Connie Méndez. No confundamos. Es importante porque por lo menos por acá, por América Latina, mucha gente que han leído los libros de Connie Méndez, maravilloso, el libro número 7, todas esas tonterías que la gente se mete. Y bueno, en Europa no la hemos visto mucho, pero sí, hay sus tendencias. Pero acá, porque Connie Méndez era venezolana de los Teques, y lamentablemente, bueno, no vamos a hablar de ella. Pero vamos al segundo, vamos a hablar de ella, pero más adelante, sobre la diferencia de la metafísica nuestra y la metafísica de Connie Méndez. Pero, hablando del segundo punto, la metafísica en las fuentes de la fe cristiana de la primera iglesia, la iglesia que fundó Jesucristo, que es la católica. Nuestra fe cristiana católica se basa en 3 pilares, que son la palabra de Dios, la escritura, la tradición y el magisterio. La palabra de Dios, o sea, las Sagradas Escrituras, la Biblia, aunque no es un libro de filosofía, enseña principios metafísicos de manera velada. O sea, conceptos metafísicos es la creación in vivo, o sea, la creación de la nada.
¿Cuál sería? ¿Cuál es la fuente? El Génesis capítulo 1, versículo 1, y también Hebreos 11, capítulo 3. ¿Cuál es el significado de esto? Que Dios es la causa que da el ser donde antes no había nada. O sea, la materia no es eterna. Dios es la causa de que el ser donde antes no había nada. Él es el principio y el eterno. Vemos la distinción de la existencia y la esencia, o la esencia y la existencia. Encontramos como referencia Hechos, capítulo 17, verso 28, que dice: en él vivimos, nos movemos y existimos. Todo ser creado recibe la existencia de Dios. En él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 28. Y también tomamos a Juan, capítulo 14, el versículo 6, o sea, Dios como verdad absoluta. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad de las cosas se fundan en Dios, en Yahvé. Qué interesante, ¿verdad? Espero que hasta acá nos estemos entendiendo. Entonces, entramos en la segunda columna en lo que se fundamenta la Iglesia Cristiana Católica: la tradición y el magisterio. Los padres de la Iglesia, ellos integraron el pensamiento griego, o sea, platónico y neoplatónico, con la fe. Por ejemplo, San Agustín usó la idea de las ideas eternas de Platón para entender los planes divinos o ejemplares que Dios tiene al crear. ¿Y qué hablar del magisterio? Los concilios y los papas, a través de la historia, han usado la metafísica para defender la fe. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano I se afirma que la razón humana puede conocer con certeza la existencia de Dios por las cosas creadas. Eso lo hemos visto en las materias anteriores, ¿verdad? Hemos dado, pero como un martilleo en eso, es la revelación. Pero usando la lógica de la casualidad, o sea, una idea central en la metafísica. Pero cuando hablamos de la casualidad, no la veamos como la casualidad que muchos ven a diario. No, esto es una diosidencia, una casualidencia en la que vemos nosotros. Bien, vamos entonces a la segunda clase de esta cuarta materia de los estudios teológicos del primer semestre que estamos viendo nosotros acá. Y estamos todavía en la introducción. Esta es la introducción, nada más. Vamos a una segunda parte de la introducción. Nos vemos entonces dentro de un rato. Dios nos bendiga en Cristo y María.